Hola, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarme en la emisión de este video. Mi nombre es Claudia Pérez y el día de hoy vamos a hablar sobre aquellos errores financieros que cometemos cuando emprendemos. Te voy a contar algunas experiencias que he tenido en este sentido para que a ti no te pase. Y bueno, pues vamos a iniciar. Llevo siendo emprendedora desde hace más o menos 7 u 8 años, donde me ha pasado de todo. He tenido situaciones muy complicadas, negocios que han fracasado, he cometido muchos errores, pero también he aprendido mucho. La parte de aprender a gestionar mis emociones, de aprender a conocerme, es uno de los aprendizajes que valoro mucho más. Esto no ha sido fácil, hay momentos que sí he tenido periodos de depresión en donde me he tenido que aislar. Me he retraído para poder volver a levantarme. Y uno de los principales errores es justamente la gestión de emociones. Si no te conoces, entonces no vas a saber qué es lo que estás haciendo y cómo estás actuando. Muchas veces reaccionamos más bien ante ciertas situaciones y decidimos conforme a esa emoción que se manifiesta en ese momento. Por eso es importante que aprendas a conocerte, que veas cómo estás tomando tus decisiones, qué emociones están involucradas en esa toma de decisiones y vayas generando esta parte de autoconocimiento, de autoevaluación. Eso te va a ayudar muchísimo. Ese es uno de los principales aprendizajes que me ha tocado tener que enfrentarme y confrontarlo como tal, pero que te va fortaleciendo mentalmente para seguir avanzando. El primer error que cometí fue justamente al salir de la última empresa en la cual estaba laborando. Me otorgaron un finiquito y este finiquito lo invertí todo en ese primer negocio que lancé. Y al invertirlo todo, pues no reservé una parte para mi supervivencia. Entonces, eso es uno de los primeros errores. Si tienes esa cantidad y si en este momento vas a salirte de la empresa porque ya no estás a gusto, porque quieres seguir creciendo, porque vas a montar tu negocio, entonces ese monto destina un porcentaje que sea tu fondo de emergencia y no lo ocupes, pero para nada. Déjalo, por ejemplo, en CETES para que vaya generando rendimientos, pero el objetivo es que no lo toques. Y en dado caso que lo llegues a tocar, que no sea para meterlo en el negocio, que sea una situación en donde tengas para ti, para tu comida, para tus gastos de la renta, de la luz, para darle de comer a tus hijos, por ejemplo, para que comas tú, o en dado caso si tienes una situación que tienes que asistir al médico, que tengas esos recursos económicos para poder solventar en ese momento este tipo de situaciones. El segundo error que cometí fue comprar productos de gama alta, productos de lujo, que en realidad no necesitaba, productos que si hubiera comprado algo más sencillo en ese momento hubieran tenido la misma funcionalidad, hubieran sido igual de prácticos y no hubiera afectado en nada la entrega del servicio o del producto en ese momento que yo estaba ofreciendo. Entonces, empieza con cosas sencillas, con artículos o herramientas que tengas a la mano y conforme vayas avanzando y vayas generando esos recursos económicos, entonces puedes ir adquiriendo otro tipo de herramientas más sofisticadas. Pero si tienes esa posibilidad, inicia con cosas más sencillas. El siguiente error es no dividir tus gastos personales de los gastos de tu negocio. Y generalmente lo hacemos porque estamos muy emocionados y porque le inyectamos capital a nuestro negocio para que éste salga adelante. Y lo hacemos de tal manera que incluso nuestras tarjetas de crédito las saturamos o en dado caso que tengamos algún otro recurso económico, alguna otra entrada que es para nosotros, también se lo inyectemos al negocio. Lo que hace que dejemos de lado nuestra estabilidad personal. ¿Y a qué me refiero con esto? Que estemos comprometiendo el pago de la luz, de nuestra comida, de nuestra renta, lo que ocasiona que nosotros quedemos a la deriva. Entonces, aprende a gestionar los recursos que son para tu negocio y los recursos que son para ti. El siguiente punto o el siguiente error que cometemos es el ser muy generosos con nuestros familiares, amigos o conocidos con respecto a nuestro negocio. Y esto pasa porque generalmente empezamos
a ser muy flexibles en los periodos o en los plazos de pago, lo que genera que entonces nosotros no tengamos en ese momento disponibles los recursos económicos porque ya dimos un plazo muy largo a estos clientes. O porque también dimos muchos descuentos o dimos muchas cosas gratis, lo que genera que en nuestro negocio pues haya una inestabilidad económica. Ahora, si tienes esta posibilidad de hacer, por ejemplo, este tipo de descuentos o dar este tipo de regalos o ser muy flexible en los plazos con tus clientes para que te paguen esas facturas, está bien. Pero es necesario que vayas checando tus números porque no todos los negocios están en esta posibilidad. El siguiente punto o el siguiente error es no conocer cuáles son nuestros gastos fijos y cuáles son nuestros gastos variables. Cuando iniciamos un negocio, sabemos que tenemos que pagar, por ejemplo, luz, internet, la parte de la renta del local, insumos, materia prima. Y hay cosas que sí o sí se tienen que pagar, entonces esos son los gastos fijos, lo que sí o sí se tiene que pagar, por ejemplo, la parte de nómina, si tienes a 1, 2 o 3 personas. Cuando inicias un negocio, generalmente date un tiempo, por ejemplo, de 6 meses para que vayas documentando aquellos gastos variables y de esta manera puedes realizar un análisis con base en esos datos que has ido generando, lo que te ayudará a saber cuáles son este tipo de gastos variables y que no te agarren de bajada. Otro error que cometemos es contratar servicios innecesarios. Y a esto me refiero porque, por ejemplo, tienes internet, pero en este servicio no necesitas contratar el cable y sin embargo lo contratas. Entonces ahí tienes que checar, ¿esto en realidad te está ayudando a tu negocio o simplemente lo estás contratando porque es un gusto para ti? Aprende a diferenciar ese tipo de detalles. Es necesario que aprendas a detectar entonces cuáles servicios sí son indispensables para el funcionamiento de tu negocio y los que puedas omitir, entonces resérvalos y ya en algún momento tendrás esa oportunidad de integrarlo. Pero si no está afectando la operación de tu negocio, entonces no lo contrates. Porque también este tipo de gastos son gastos hormiga que estos recursos podrías destinarlo muy bien a otro tipo de actividades, por ejemplo, como la parte de capacitación. El siguiente error que cometemos es no contar con una caja chica. La parte de la caja chica es tener dinero en efectivo, generalmente para aquellos imprevistos que suceden a lo largo del día, de la semana o del mes. En donde al ser un imprevisto, pues necesitas tener esos recursos económicos para darle solución de manera inmediata y que no se vea afectada la operación de tu negocio. El siguiente error financiero que cometemos es querer quedar bien con todo el mundo. Y esto te lo pongo así porque generalmente cuando abrimos un negocio, siempre llegan aquellas personas, ya sean familiares, amigos, conocidos, vecinos, que llegan a ofrecerte algún producto o servicio y por el hecho de no querer quedar mal con ellos o afianzarlos como posibles clientes, les dices que sí. Y por ejemplo, esto yo lo hice mucho, que en alguno de mis negocios llegaban a ofrecerme, por ejemplo, oye, pues yo tengo una cafetera y esta cafetera no la estoy ocupando, pero está muy buena. Oye, pues es que tengo un juego de sartenes que no estoy ocupando, pero está en muy buen estado y entonces yo creo que te podría funcionar a ti y te lo vendo. Y lo peor que puedes hacer es decirle a todo el mundo que sí por no querer quedar mal. Y el adquirir por quedar bien solamente con estas personas, lo único que está haciendo es mermar tu capital. Entonces es importante que aprendas a fortalecerte, que aprendas a decir no. Porque no llega solamente una persona, llegan 2, 3, 4, 5 y en verdad que esto sí impacta a tu negocio. El siguiente error que cometemos es no crear una estrategia de marketing. Es necesario que aprendamos a ser creativos en la parte de saber cómo le vamos a dar visibilidad a nuestro negocio, ya sea creando una página en Facebook o en las redes sociales, la que sea de tu preferencia y la que creas que más te va a funcionar. El hecho de que pongas, por ejemplo, una bandera, que pintes de diferentes colores, tal vez la fachada de tu local, el que pongas incluso, por ejemplo, una bocina y contrates
un locutor que te haga un tipo promocional que nada más estés voceando. Tienes que definir muy bien tu estrategia. ¿Por qué? Porque muchas veces empezamos a imprimir flyers que ni siquiera vamos a repartir. Y otro gasto, por ejemplo, innecesario es que muchas veces también creamos nuestra tarjeta de presentación, imprimimos nuestra tarjeta de presentación o de nuestros compañeros o de nuestros colaboradores, y ellos en realidad la dejan en el escritorio, la olvidan, nunca la ocupan, lo que esto genera que sea un gasto innecesario. Si vas a crear una estrategia de marketing, puedes ser muy creativo y utiliza las herramientas que tienes a la mano, pero sí es importante que seas constante. Por ejemplo, si empiezas con Facebook, entonces aprende bien esta herramienta, sube contenido de manera constante, prográmalo, ve checando, por ejemplo, herramientas como Canva para que vayas creando tus diseños, genera contenido de calidad, crea esa estrategia en función de tu producto o tu servicio. El siguiente error que cometemos es no cuidar de nosotros, no cuidar de nuestra salud física y emocional. Somos nuestro principal activo y este también es un error financiero porque, por ejemplo, estás trabajando 24/7 en tu negocio, pero al no cuidarte, entonces va a llegar un momento en que tu cuerpo te va a pasar factura, te vas a enfermar y vas a tener que gastar en medicamentos, vas a tener que gastar en la parte de consulta o en la parte de estudios. Por eso es importante que te cuides. Tú eres tu principal activo y eres el representante de tu negocio. Es necesario que estés bien. Duerme, come bien, haz ejercicio, debes de tener tiempo de recreación, aunque sea un mínimo, pero es necesario que te despejes para que sigas fluyendo. El siguiente error financiero es no seguir capacitándose. Este es un error que cometemos también muchísimo porque estamos tan ensimismados con la operación del día a día que dejamos de lado nuestra capacitación. Y esto, sea como sea, es una inversión para que vayas viendo qué otras estrategias puedes aprender. El que leas libros muchas veces te da respuestas que en su momento estabas buscando de acuerdo a alguna situación en la que te encuentres. Entonces, sigue capacitándote, sigue asistiendo a eventos de networking, conecta con más personas, lee libros, ve videos, ve tutoriales, sigue a mentores, a personas que estén dentro de tu giro, de tu negocio, que te puedan ayudar. Recuerda que no se trata de estar ocupado todo el tiempo, se trata de trabajar de manera inteligente, ¿vale? Y bueno, pues por mi parte sería todo. Te agradezco el que hayas visto este video. Ya haré una segunda parte porque este tema es extenso en sí. Así es que no se te olvide seguirme en mis redes sociales. Me encuentras como Lic Claudia Pérez 18, Facebook e Instagram. Y también recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y ayúdame a compartir esta información porque yo sé que a alguien le puede ayudar muchísimo. Nos vemos en una siguiente emisión. Cuídense mucho, pórtense bien. Abrazos.